Me humilló diciendo que no era mujer de verdad tras su engaño. No sabía que yo ya había descubierto que él y mi propia hermana me habían arruinado la vida. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El mantel del restaurante era tan blanco que dolía mirarlo, casi tanto como la cuenta que sabía que llegaría al final de la noche. A mi lado, Javier levantaba su copa, una sonrisa de $1.000.000 ensayada a la perfección. Por nosotros, mi amor. Y por Momentum, que está a punto de cambiar el juego. Momentum. El nombre de su supuesta startup. Sonaba grandioso, como todo lo que rodeaba a Javier. Yo sonreí, el movimiento se sentía cansado en mi cara. Por Momentum, repetí, y el choque de nuestras copas de vino caro resonó en el lujoso silencio del lugar. Yo estaba pagando por ese sonido. Estaba pagando por todo. Desde hacía 3 años, mi sueldo como diseñadora gráfica no solo cubría nuestro apartamento en una buena zona de Guadalajara, sino también su comida, su ropa y, sobre todo, la interminable hemorragia de dinero que era su emprendimiento. La última inversión en servidores fue clave, Sophie, me dijo, cortando un trozo de filete que costaba lo que yo ganaba en un día. El mes que viene, cuando cerremos la primera ronda de financiación, te juro que te compraré una isla. Asentí, como siempre. Creía en él. O, para ser más precisa, había decidido creer en él. Había invertido demasiado para no hacerlo. Había invertido fines de semana trabajando en proyectos extra, las vacaciones que pospusimos, mi propia idea de abrir un pequeño estudio de diseño, todo estaba en pausa. Todo era un sacrificio en el altar de su futuro éxito. Mi madre, Elena, me lo recordaba constantemente. Un hombre con la ambición de Javier no se encuentra todos los días, Sofía. Sé inteligente. Apóyalo ahora y serás la reina después. Ser inteligente, para mi madre, siempre había significado ser sumisa. Esa noche, de vuelta en casa, el ambiente cambió. La euforia del vino caro se disipó y fue reemplazada por una tensión fría. Él se paseaba por la sala, inquieto, mientras yo me quitaba los tacones, sintiendo el alivio en mis pies. ¿Pasa algo?, le pregunté. Se detuvo y me miró. Su cara ya no tenía la sonrisa del $1.000.000. Estaba desnuda, fría. Tenemos que hablar. Mi corazón dio un vuelco. Esa frase nunca precede a nada bueno. Claro, dime. Se pasó una mano por el pelo. Esto no está funcionando, Sofía. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. ¿Qué no está funcionando, el negocio? Si necesitas más dinero para los programadores, puedo. No, no es el negocio, me interrumpió. Somos nosotros. Soy yo. Hizo una pausa dramática, como si estuviera eligiendo las palabras más hirientes del diccionario. Te he sido infiel. El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador se convirtió en un estruendo en mis oídos. Lo miré, esperando que fuera una broma terrible, un malentendido. Pero sus ojos estaban vacíos de cualquier remordimiento. ¿Qué?, logré susurrar. Las lágrimas ya nublaban mi vista. ¿Por qué, Javier, por qué? Y entonces, curvó los labios en una media sonrisa, un gesto de arrogancia tan puro y cruel que se me grabó a fuego en la memoria. Siendo honesto, necesitaba una mujer de verdad, Sofía. Alguien con más ambición, más fuego. No solo una cuidadora. Cuidadora. La palabra me golpeó como una bofetada. Todos los sacrificios, todas las noches en vela, todo el apoyo incondicional, reducido a eso. A ser su mamá, su cajero automático. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Grité, lloré, le exigí que se largara. Mientras él metía sus cosas en una maleta con una calma insultante, yo empecé a llamar a mis supuestos amigos. La respuesta fue una segunda traición. Ay, amiga,
no exageres, seguro fue algo de una noche, me dijo una. Bueno, ya sabes cómo son los hombres. Dale su espacio, volverá, me aconsejó otro. Desesperada, llamé a mi casa. Mi madre contestó. Entre sollozos, le conté lo que Javier me había dicho. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sofía, piensa bien las cosas, dijo al fin, con un tono decepcionado, como si la ofendida fuera yo. Un desliz lo tiene cualquiera. No vas a tirar por la borda una relación tan estable por un error. Un hombre como Javier no se queda solo mucho tiempo. Cuando colgué, mi hermana Valeria me envió un mensaje. Voy para allá. Llegó 20 minutos después, me abrazó y me dejó llorar en su hombro. Tranquila, hermanita, me susurraba. Todo se va a arreglar. Pero su abrazo se sentía hueco, sus palabras vacías. Mientras mi mundo se hacía pedazos, ella miraba de reojo su celular, como si estuviera esperando un mensaje más importante. En ese momento, en mi propio apartamento, rodeada de los fantasmas de mi vida, nunca me había sentido tan absolutamente sola. Pasaron 3 días. 3 días de vivir en una especie de niebla gris, donde la comida no tenía sabor y las horas se mezclaban en un continuo de dolor sordo. Apenas me levantaba del sofá. El apartamento, normalmente impecable, estaba desordenado, lleno de los restos de la vida que se había fracturado, una taza de café a medio beber, la manta tirada en el suelo. Las cajas vacías que Javier había dejado atrás. Al cuarto día, me obligué a moverme. La visión de su cepillo de dientes todavía en el baño me provocó una oleada de náuseas. Tenía que sacar cada rastro de él de mi vida. Empecé por su lado del armario, metiendo sus camisas de marca, la mayoría compradas por mí, en bolsas de basura negras. Lloré sobre una sudadera que todavía olía a su loción, sintiéndome la mujer más patética del planeta. Fue en el último cajón de su mesita de noche donde todo cambió. Estaba lleno de papeles sin importancia, garantías de aparatos electrónicos, manuales de usuario, recibos viejos. Estaba a punto de tirarlo todo a la bolsa cuando un sobre con el logo de un banco que no reconocía llamó mi atención. Lo abrí. Era el estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Mi nombre estaba ahí, como titular principal. El suyo, como adicional. Era una tarjeta que habíamos sacado juntos hacía años para una emergencia y que yo creía haber cancelado. Mis manos temblaban mientras leía la lista de cargos de los últimos 3 meses. Restaurante Alcalde, 8,000 pesos. Hotel Matilde, 12,000 pesos por una noche. Una joyería de lujo en Andares, 30,000 pesos. Lugares a los que nunca me había llevado, gastos que nunca había aprobado. Saqué mi agenda, mi corazón latiendo con fuerza. Una de las estancias en el hotel de lujo coincidía perfectamente con el fin de semana en que Javier supuestamente había ido a una conferencia de negocios en la Ciudad de México. Una conferencia para la que yo misma le había dado 5,000 pesos en efectivo para viáticos. La tristeza que me había paralizado empezó a hervir, a transformarse en algo más caliente, más afilado, la ira. Pero junto a la ira, había una duda helada. ¿Era yo la loca? ¿Estaba malinterpretando todo? Necesitaba una voz externa, una que no estuviera contaminada por el encanto de Javier o la obsesión de mi familia por las apariencias. Solo había una persona. Mi tía Carmen. La hermana de mi difunto padre, la rara de la familia porque decía las cosas como eran, sin filtro. Vivía en San Miguel de Allende y rara vez nos veíamos, pero siempre había sentido una conexión con su pragmatismo. Marqué su número con dedos temblorosos. ¿Sophie? ¡Qué milagro, mija! Pasó algo, contestó, su voz rasposa y directa como siempre. Y me rompí. Le conté todo. La infidelidad, sus palabras crueles, la reacción de mis amigos y de mi familia. Y finalmente, el descubrimiento en el cajón. Lloré de rabia, de humillación. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, no me ofreció palabras vacías de consuelo. Me ofreció claridad. Mija, dijo, y su voz fue como un ancla en mi tormenta. Escúchame bien. A ese tipo de hombres nunca les basta con romperte el corazón.
Siempre van por más. Son sanguijuelas. El engaño emocional es solo la punta del iceberg. Revisa todo. Cada papel, cada cuenta, cada correo electrónico que puedas encontrar. Te apuesto mi casa a que esto es mucho más grande. Huele a podrido desde aquí. Colgué el teléfono sintiéndome diferente. Validada. La niebla en mi cerebro se disipó. Tía Carmen me había dado permiso para desconfiar, para estar enojada. Me había dado un propósito más allá de llorar mi corazón roto. Esa noche no dormí. Convertí la mesa del comedor en un centro de comando. Saqué mi computadora portátil, busqué en línea cómo obtener historiales bancarios de años anteriores, revisé carpetas viejas de documentos compartidos. Correos electrónicos con asuntos como papeleo del proyecto que en su momento había ignorado. Era una detective en la escena del crimen de mi propia vida. Y a medida que las horas pasaban y las piezas comenzaban a encajar, me di cuenta de que mi tía tenía razón. Esto era mucho, mucho más grande que una simple infidelidad. Era un saqueo. La investigación casera me llevó hasta cierto punto. Había descubierto un patrón de gastos sospechosos y mentiras descaradas, pero necesitaba más. Necesitaba saber a dónde había ido el dinero de verdad. Tomé una decisión que me hizo sentir poderosa y aterrorizada a la vez. Usé una parte importante de mis ahorros personales para contratar a un investigador privado. Un hombre discreto y profesional recomendado por un contacto de mi tía Carmen. Le entregué todo lo que tenía, números de cuenta, fechas, nombres. Concéntrese en las transferencias grandes y en los beneficiarios, le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Una semana después, recibí un correo electrónico encriptado del investigador. El asunto era simple, informe preliminar. Me senté en mi escritorio, respiré hondo y abrí el archivo adjunto. El informe era detallado, clínico y demoledor. Una de las transferencias más grandes, una de 100,000 pesos que Javier había justificado como pago inicial para el desarrollo de la app, no había ido a ninguna empresa de tecnología. El dinero había aterrizado en una cuenta bancaria personal. Mi corazón se detuvo cuando leí el nombre del titular de esa cuenta. Valeria Mendoza. Mi hermana. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. De repente, todo cobró un sentido monstruoso. Los regalos caros que Valeria había estado presumiendo en los últimos meses, ese bolso de diseñador que dijo que era una imitación, ese viaje de fin de semana a la playa que justificó con un bono increíble en el trabajo. Su consuelo falso la noche de la ruptura, su insistencia en que no hiciera una tontería. No me estaba consolando, estaba conteniendo los daños. Estaba protegiendo a su socio. Con una rabia helada, entré a sus redes sociales, buceando en sus fotos pasadas. Y allí estaba. Una foto de hacía 6 meses, en un bar de moda. Valeria sonreía a la cámara, abrazada a una mujer despampanante. En la descripción ponía, celebrando con mi cuñado y su increíble socia, puro girl power. La socia era la misma mujer cuyas compras en la joyería de Andares aparecían en el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. La infidelidad no era un secreto que ella guardaba. Era un negocio del que formaba parte. Pero el golpe final, el que casi me deja sin aire, vino de mi propia investigación. Impulsada por la revelación de la traición de mi hermana, me obsesioné con cada papel que Javier y yo habíamos firmado juntos. Una noche, a las 3 de la mañana, revolviendo una caja de archivos viejos etiquetada como impuestos y varios, encontré una carpeta que él había insistido en guardar. Dentro, había una copia de unos documentos que firmé hacía casi un año. Es solo para registrar la propiedad intelectual de la app, mi amor. Pura burocracia para proteger nuestra idea, me había dicho, pasándome los papeles mientras yo cocinaba. Firma aquí, aquí y aquí. Y yo, la estúpida, confiada y enamorada Sofía, firmé sin leer. Ahora, bajo la dura luz de mi lámpara de escritorio, leí cada palabra. No era el registro de una patente. Eran los papeles de solicitud de un préstamo empresarial. Un préstamo por 750,000 pesos. Javier había usado mis recibos de nómina, había falsificado mis estados de inversión y, lo peor de todo,
Había puesto como garantía el pequeño local comercial que mi padre me había heredado al morir. El único patrimonio real que yo tenía, mi red de seguridad, mi conexión con él. El préstamo había sido aprobado hacía 10 meses. El dinero había desaparecido. La startup era una mentira para desfalcarme. Ya no lloré. El dolor era tan profundo que se había transformado en una especie de calma mortal. Era una víctima, sí, pero no iba a seguir siéndolo. Una confrontación emocional sería un desastre. Me negarían todo, me llamarían loca, histérica. Necesitaba una estrategia. Al día siguiente, llamé a una abogada especializada en fraudes, otra recomendación de mi tía Carmen. Le conté la historia completa, mi voz plana, sin emociones. La abogada, una mujer llamada Isabel, me escuchó pacientemente. Señorita Mendoza, dijo al final, su voz era todo acero y profesionalismo. Tiene usted un caso muy sólido. Pero a partir de este momento, el silencio es su mejor arma. No confronte a nadie. No revele que sabe nada. Actúe como la víctima desconsolada que ellos esperan que sea. Mientras tanto, vamos a reunir cada prueba, cada documento certificado, cada correo electrónico. Vamos a construir una fortaleza. Y cuando estemos listos, no vamos a discutir. Vamos a ejecutar. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas, sentí una chispa de poder. La Sofía que lloraba en el sofá estaba muerta. En su lugar, había nacido una estratega. Y estaba lista para la guerra. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que interpreté el mejor papel de mi vida. Me mostré triste, perdida, llamando ocasionalmente a mi madre para quejarme de mi corazón roto, permitiéndole que me diera sermones sobre cómo debería perdonar y ser la más madura. Incluso respondí un par de mensajes de texto condescendientes de Javier en los que me ofrecía su amistad. Cada interacción era una pieza más en mi tablero de ajedrez. Finalmente, decidí que era el momento. Envié un mensaje a un grupo de chat que creé para la ocasión. Familia y Javier. Hola. He estado pensando mucho y me gustaría que cenáramos juntos en mi apartamento este sábado, escribí. Para hablar. Para cerrar las cosas en buenos términos y sin rencores. Por favor, es importante para mí. La respuesta fue inmediata. Mi madre, qué buena decisión, hija. Sabía que entrarías en razón. Valeria, claro, hermanita. Ahí estaré para apoyarte. Javier, me parece muy maduro de tu parte, Sophie. Cuenta conmigo. La carnada había sido mordida. El sábado por la noche, mi apartamento se sentía como el escenario de una obra de teatro. Puse la mesa, pero en lugar de comida, mi corazón latía con una anticipación helada. Llegaron juntos, un frente unido de traidores. Javier, con su aire de superioridad, Valeria, con una mirada de falsa compasión, y mi madre, con una sonrisa de suficiencia, como si todo fuera gracias a sus sabios consejos. Nos sentamos. Dejé que hablaran. Mi madre sobre la importancia del perdón. Javier sobre sus nuevos y excitantes proyectos. Valeria sobre lo mucho que me quería. Escuché todo con una calma que los desconcertó. Cuando terminaron, junté mis manos sobre la mesa. Gracias a todos por venir y por sus palabras, dije, mi voz sorprendentemente firme. Pero antes de que sigamos, hay unos papeles que me gustaría que revisáramos juntos. Solo para aclarar un par de cosas. De la silla a mi lado, saqué una carpeta de cartón. La abrí y saqué el primer documento, deslizándolo sobre la mesa hacia Javier. Era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. 300,000 pesos en lujos en 6 meses, Javier. Con mi dinero, así es como vive una mujer de verdad. Javier palideció. Abrió la boca para hablar, pero yo ya estaba sacando el segundo documento. Una impresión de la foto de la red social de Valeria. ¿Y tú, Valeria?, dije, sin mirarla directamente. Resulta que la socia de Javier es la misma mujer con la que me engañó. Y por tu silencio y tu ayuda, recibiste 100,000 pesos. Espero que ese bolso que tanto presumes haya valido la pena el precio de tu hermana.
Valeria soltó un sollozo ahogado, empezando a negar con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de pánico. Mi madre nos miraba a las dos, completamente confundida. ¿De qué estás hablando, Sofía? Estoy hablando de esto, mamá, dije, y saqué el último papel. La joya de la corona. La copia del contrato del préstamo fraudulento. Lo puse en el centro de la mesa. 750,000 pesos, Javier. Usando el local de papá como garantía. Falsificaste mi firma en la solicitud de ingresos. Eso, en cualquier lugar, se llama fraude. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La arrogancia de Javier se desmoronó, reemplazada por puro terror. Valeria lloraba abiertamente, sus negaciones ahogadas por la evidencia. Mi madre tomó el papel, sus manos temblaban. Sus ojos pasaron del documento a Javier, su partido perfecto, y luego a Valeria. El horror de la comprensión finalmente se dibujó en su rostro. Se dio cuenta de que no había estado aconsejando a su hija, había estado defendiendo a un criminal y a su cómplice. Me puse de pie. El acto final. Ya he presentado una denuncia formal por fraude en tu contra, Javier. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Mi voz no flaqueó. Y tú, Valeria, la miré por primera vez, directamente a los ojos. El dinero se acaba. La familia, se suponía que no. Para mí, estás muerta. Finalmente, me volví hacia mi madre. Tu ceguera, tu obsesión por el que dirán, permitió que todo esto pasara. Te convertiste en su aliada. Necesito tiempo. Mucho, mucho tiempo, lejos de ti. Sin esperar una sola palabra más, abrí la puerta de mi apartamento. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Salieron en silencio, derrotados. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no sentí triunfo. Solo un vacío inmenso y, debajo de él, una paz frágil y recién descubierta. Han pasado 6 meses. El proceso legal contra Javier es lento y agotador, pero mi abogada dice que ganaremos. Recuperé el control del local de mi padre. No he vuelto a hablar con mi madre ni con mi hermana. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Estoy sentada en la terraza de una cafetería, tomando un café sola. Es una tarde soleada y tranquila. Mi celular vibra. Es un mensaje de mi tía Carmen. ¿Cómo va todo, mija? ¿Necesitas algo? Le sonrío a la pantalla. ¿Todo bien, tía? Estoy bien. Y es verdad. Perdí un novio, una amiga y una familia esa noche. Pero en el proceso, me encontré a mí misma. Dejé de ser la cuidadora, la que se sacrificaba. Y entendí, por fin, lo que era ser una mujer de verdad. No era tener la ambición que otros esperaban de mí, sino tener la fuerza para quemar mi vieja vida hasta los cimientos y construir una nueva, una que fuera solo mía.